Bienvenido a nuestra serie de conferencias sobre Semana Santa. Realmente para nosotros es muy importante que estés acá. Mi nombre es Juan Valle. Soy el pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores. Hemos preparado estos temas pensando especialmente en ti, de manera tal que tú puedas encontrar alguna de esas respuestas a las preguntas que todo el mundo se hace en algún momento de su vida. Quiero indicarte que vamos a iniciar con unas canciones, al final de las cuales vendrá el tema. Si tienes algunas preguntas, por favor, con toda confianza, nos las presentas al final. Gracias por acompañarnos. Quien no pecó, pecado fue, y nos declaró justicia en él. Así se humilló, llevando la cruz. ¡Qué sorprendente! ¡Qué sorprendente! Sí, Cristo Mesías, nombre precioso, nos redimiste, Emmanuel, rescate del cielo para pecadores. Cristo Mesías es Jesús. Su cuerpo entregó, su sangre dio, todo lo hizo por amor. Rasgóse el velo y hubo un gran temblor. ¡Qué sorprendente! ¡Qué sorprendente! Sí, Cristo Mesías, nombre precioso, nos redimiste, Emmanuel, rescate del cielo para pecadores. Cristo Mesías es Jesús. Mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria es tuya, tú eres la luz. Cristo Mesías, nombre precioso, nos redimiste, Emmanuel, rescate del cielo para pecadores. Cristo Mesías es Jesús. Cristo Mesías es Jesús. Es Jesús.
Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y Él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Hola, soy Roberto Bastante. Es un placer compartir con ustedes estas noches, por 4 noches, a partir de hoy, la conferencia Hay que parar esto. Serán 4 mensajes, para algunos controversiales o polémicos, pero no dejarán de ser realistas. El tema de hoy
hay que acabar con Jesús. Está sustentado por la historia que el apóstol Juan cuenta en el capítulo 11 de su Evangelio. Quiero hacer un breve paréntesis. Esta historia es una buena oportunidad para que toda aquella persona que quiera involucrarse en la lectura de la Biblia, en la comprensión de la Biblia, que pueda ver aquí una oportunidad para no quedarse en la superficie de la historia, sino que siga buscando, yo le llamo bucear debajo de la historia, no quedarse en la superficie. Hay que buscar las lecciones de la historia y por sobre todo las implicaciones espirituales contemporáneas. Entonces son, como dice un autor, son 3 lentes con el cual uno debe moverse para tener una visión equilibrada de la Escritura. Porque la Escritura fue escrita en una cultura y eso tiene que viajar en el tiempo. La palabra, por supuesto, es viva, ¿no? Pero si nos ubicamos en la historia y en las implicaciones que traen la historia, entonces vamos a poder tener una idea más equilibrada de todo lo que está pasando. En una palabra, aprender a bucear la palabra debajo de la historia, hasta llegar a las implicaciones. En esta historia que está en Juan 11, el apóstol narra el acontecimiento de la resurrección de Lázaro. Y evidentemente fue una crisis que desencadenó dentro de la cúpula religiosa la resurrección de Lázaro. Jesús había hecho muchos milagros a lo largo de sus 3 años de ministerio, pero esto ya rebasaba todo cálculo humano, porque levantar a una persona muerta de 4 días en pleno periodo de descomposición, cuando ya el cuerpo, por supuesto, está fuera de todo lo que se llama vida, entonces genera desconcierto en algunos, asombro en otros, pero si podemos sintetizar en una palabra sería revuelo, ¿no? No todos los días resucita una persona 4 días después de morir. Por eso es importante esta acotación que estoy haciendo al comenzar la serie, para disciplinarnos en la tarea de nunca quedarnos con la historia, sino bucear debajo de la palabra para encontrar las lecciones de la historia y las implicaciones para nuestra cultura presente. Mira, por ejemplo, la reacción que hubo a la muerte de Lázaro, cómo la gente reaccionó, sobre todo los líderes religiosos, porque ellos al ver la reacción de la gente, la Biblia nos cuenta que los líderes religiosos reaccionaron con profunda preocupación, porque se daban cuenta que la influencia de Jesús crecía. Mira, mi hermano, crecía la influencia de Jesús y la desaprobación de la cúpula religiosa también crecía. Entonces, esto era, por supuesto, muy peligroso para el statu quo. Entonces, la reacción de los líderes fue comenzar a expulsar de la sinagoga, que era el lugar de culto de los judíos, a los que seguían a Jesús. Pero aún ahí se dieron cuenta que eso no funcionaba. ¿Por qué? Porque Jesús había llegado a ser popular. Los que estudian la vida de Jesús dicen que ese fue su año de la popularidad. Y entonces dicen, vamos a reunirnos, hay que convocar a un concilio urgente que nos dé la salida
para parar este avance del carpintero de Nazaret, porque el carpintero de Nazaret había resucitado un hombre, y evidentemente un hombre conocido. Pero déjame decirte que hay 3 eventos que surgen del concilio de los judíos que nos dejan lecciones a nosotros, lecciones de la historia, pero implicaciones para la vida de hoy. Primero, el primer evento es lo que yo llamo una discusión estéril. El verso 48, Juan consigna lo que opinaba la gente en ese día del concilio. Tenemos algo que hacer, no sabemos qué hacer, pero la verdad es que este hombre cautiva, llamémosle así, cautiva al pueblo con sus milagros. Mira, no tenían idea o no querían ni siquiera ponerse a pensar en la posibilidad de que él fuera el Mesías, porque él estaba haciendo milagros que correspondían al perfil que iba a tener el Mesías prometido para Israel desde hacía siglos, el libertador del pueblo de Dios, el que iba a levantar a Israel por sobre todas las naciones para convertirlo en luz de las naciones. Entonces era la esperanza de todo judío nacionalista, que Jesús apareciera para expulsar a los romanos y comenzar el periodo de oro para la historia de Israel. Entonces la discusión se genera allí, no sabían qué decisión tomar. Juan dice que decían, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. En pocas palabras, hay un peligro de revuelta. Ellos creen que si esto sigue así, de repente este carpintero de Nazaret va a creerse pues el ungido, o va a creerse un hombre providencial en la historia y la política del pueblo de Dios, y levantarse en una revuelta contra Roma. Y sabes una cosa, los romanos soportaban muchas cosas, dejaban a los pueblos que ellos conquistaban, los dejaban con sus cultos sobre todo, respetaban sus dioses, pero con tal de que respetaran la paz romana. Para un romano, la paz romana era innegociable. Entonces todo lo que los líderes de Roma, los que manejaban el imperio, tenían que hacer en sus gobiernos era, de alguna manera, priorizar la paz romana. Y una revuelta de este tipo ponía en peligro todo. Y el resultado probable que se diera la destrucción del templo, el arrasamiento del país, cosa que después ocurrió 40 años después, que se levantó una revuelta en Israel, y entonces los ejércitos de Roma vinieron y destruyeron la ciudad, destruyeron el templo, quemaron el templo, sacaron del país, del rey hasta todo aquel que era alguien en Israel, fue llevado cautivo a Babilonia. Y ese fue el resultado que en este momento ellos veían también como una posibilidad. En medio de ese sombrío análisis que hacían los líderes religiosos, el apóstol Juan cuenta que se levanta el sumo sacerdote y nos cuenta su estrategia. Dice en los versos 49 y 50, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Mira con cuidado. Estaba diciendo, hay que matar a Jesús y listo. Hay que matar a Jesús. Esa es la solución. Porque si no, el pueblo va a sufrir. Por supuesto que si queremos ahora detenernos por un instante en la historia, la estamos viendo
el carácter del invasor romano, la forma como aplastaba a los revoltosos, cómo los crucificaba a los sediciosos. Entonces, uno se pone a pensar, ¿es posible que el líder espiritual piense así? ¿Es posible que el sumo sacerdote, la cabeza espiritual de Israel, piense en eso? ¿Cómo calificar su ambivalencia de hablar de Dios y sus cosas mientras en su corazón hay un odio homicida contra el carpintero? Pero el apóstol Juan ve más. Cuando te digo que ve más, estoy hablando de discernimiento. Él discierne las palabras del sumo sacerdote. Y sabes una cosa, en un sentido, el análisis que hace el apóstol nos va a llevar a una segunda reflexión, a un segundo evento. Tocado también de los entretelones de ese concilio, el hecho de una incomprensión estudiada. ¿Por qué hablamos de una incomprensión estudiada? Porque Caifás, el sumo sacerdote, sin quererlo, escúchame bien, se alinea a la voluntad de Dios. Siendo enemigo de lo que Jesús predicaba, él sin querer se alinea a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no comprende los planes de Dios. Juan el apóstol, siendo un pescador nada más, sí se daba cuenta de lo que estaba pasando. Tenía una idea también de cómo sería el mesianismo del Mesías. Ellos esperaban un Mesías político que viniera, como dije hace un instante, que viniera a cambiar la faz política, económica de Israel. Entonces él dice que Caifás no solamente está hablando de matar a Jesús, no dijo que iba a morir Jesús no solamente para traer la paz, sino no solamente para la nación, dice el verso 51, sino también, escucha bien esta frase, para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esa última frase, ¿cómo me emociona a mí? ¿Sabes a quién apuntaba esos hijos de Dios que estaban dispersos? A los potenciales hijos de Dios, que incluían a ti y a mí, si ambos conocemos a Jesús, si ambos llegamos a tener una relación con Jesús. El apóstol ve el alcance mundial que tenía la muerte de Jesús, porque Jesús se los había enseñado. Varias veces les había dicho en intimidad a los 12, es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca y que el Hijo del Hombre sea crucificado, pero va a resucitar al tercer día. Eso les había dicho y estaba en la mente de ellos ese recuerdo. Y por eso él capta esa declaración involuntaria de Caifás, un enemigo de Jesús y de lo que predicaba. Y comienza a hablar incluso de los alcances, de lo que implicaba la muerte de Jesús. No solamente, como dice, la nación, sino un alcance mundial, la muerte de Jesús. Por eso él habla de los hijos futuros de Dios, aquellos que están todavía dispersos. ¿Te das cuenta? Lo tremendo cuando uno medita en esta incomprensión, aunque la estudió mucho Caifás antes de decir cuál era la solución para él, era una incomprensión pero estudiada, no era algo que se le había ocurrido en el momento del concilio. Él iba con esa propuesta, él necesitaba tener el apoyo quizás de todos los líderes de Israel para lanzar una contraofensiva y acabar con el Hijo de Dios. Pero no es la primera vez en la historia de Israel que surgen personajes así. ¿Sabes? En los tiempos del Éxodo, cuando Israel había sido liberado por Dios
de la esclavitud egipcia y marchaba por el desierto rumbo a la tierra prometida. Y ya estaba a las puertas de entrar en ella, y por supuesto la invasión que prometía un poblado de 2 millones y más de habitantes, que eran, digamos, la población de Israel que iba avanzando por el desierto, hacía temblar a los pequeños reinos del oriente de la Palestina. Y entonces ellos contratan a un vidente de su lugar, es un vidente oriental, que evidentemente tenía discernimiento de las cosas futuras, era como un gurú, y lo contratan por dinero. Vale la pena mencionar esto. Sus amigos lo alquilan. ¿Para qué? Para que maldiga al pueblo de Dios, de tal manera que cuando se enfrenten militarmente, Israel sea vencido. Ahora, detrás de este contrato, de esta contratación que hacen los reyes de estos pequeños pueblos, de estos pequeños reinos, a Balaam, para que maldiga al pueblo, detrás de eso hay todo un trasfondo supersticioso en la antigüedad. En la antigüedad, los reinos sabían que la vida dependía de sus éxitos bélicos, entonces cada vez que tenían guerra sabían que estaba en juego la supervivencia del país como tal, porque si perdían la guerra, perdían la libertad, perdían el futuro, perdían las herencias, perdían sus tierras, perdían sus tenencias, perdían todo. Pero también ellos creían, y esto era un consenso en todo el Oriente conocido, que esta superstición de que cuando iban al campo de batalla, sus dioses los acompañaban. Y sus dioses hacían la labor de apoyarles, de ayudarles a salir victoriosos sobre el ejército enemigo. Y eso es lo que intenta hacer Balaam en los capítulos, tú los puedes ver en Números del 22 al 24. Cómo él intenta por 3 esfuerzos que hace maldecir al pueblo de Israel para que no pueda salir victorioso en la batalla eventual que iba a haber en el futuro. Pero Dios no permite eso y transforma las palabras de Balaam en palabras no de maldición, sino de bendición. Y entonces esa primera etapa del trabajo de Balaam con estos reyes quedó truncada en la derrota. Pero era un paralelo perfecto para lo que estaba ocurriendo en ese momento con Israel en la época de Jesús. Porque el sumo sacerdote tenía que conocer esa historia. Era una historia, pero era grandísima la historia de Balaam en la historia israelita. Cómo Dios había cambiado esa voluntad del vidente de maldecir al pueblo, y Dios le había cambiado en bendición. O sea que él cuando hablaba palabras que Dios le decía y no podía decir otra cosa. Superstición pura, por supuesto. Cuando uno lee el Nuevo Testamento, uno se da cuenta que esto traspasó los siglos, es decir, lo que representó Balaam en la historia de Israel y quizás del Oriente Medio, quedó pues como reflejado, ¿no?, en los anales de la historia. Y cuando llega el tiempo del Nuevo Testamento, el apóstol Judas, no Judas Iscariote el que lo vendió, sino Judas, el apóstol, hermano de Jesús, escribe su corta carta, está allí en el Nuevo Testamento antes de la última carta, que es Apocalipsis, y dice en el verso 11, y se lanzaron, escucha bien, por lucro en el error de Balaam. O sea, así como Balaam fue a ese encuentro de maldición pública, pero por dinero, bueno, aquí la idea de Caifás se resume en lo que el concilio busca.
hay que matar a Jesús. Él no alcanza a ver el hondo significado de la muerte del Señor, como hemos dicho. Pero el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo, sí ve en esta declaración un tercer evento, una sustitución eficaz. En tercer lugar, el concilio ha decidido, verso 53, así que desde ese día acordaron matarle, que no deja de ser una forma de sustitución. O sea que en la mente de Caifás, es decir, moría Jesús en lugar de que todo el pueblo perezca, ¿no? Así, pero una forma de sustitución. Pero Juan estaba viendo otra cosa. Ellos tienen la convicción de matar a Jesús, pero como dice un comentarista, lo que dijo Caifás ese día habla más que las palabras que pronunció, y Juan sí lo capta. Quizás la historia de Abraham puede poner en claro esto que estamos contando, ¿no? Cómo funciona este tercer evento, ¿no? La sustitución eficaz. En el capítulo 22 de Génesis, el gran tema justamente es el tema de la sustitución. Muchos le llaman el capítulo 22 de Génesis el capítulo de la gran prueba, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, pero no, ese es el medio por el cual se ventile la provisión de Dios. Lo que llaman ellos Jehová Jireh o Yahvé Jireh, ¿no? El Dios que provee. Y el gran tema es esa, la provisión de Dios. Es interesante que antes de que se produzca el sacrificio, padre e hijo van camino al lugar que Dios ha señalado. En Génesis 2:8 se produce esa conversación. El hijo, Isaac, que ya no es un bebito, es un muchacho, quizás hasta 20 o 21 años podría tener, o 25 años, le dice, pero padre, vamos a hacer un sacrificio, acá tú tienes el cuchillo, acá tenemos el fuego, yo llevo la leña, pero ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Y la respuesta de Abraham es impresionante. Él dice, hijo, no te preocupes, Dios se proveerá cordero para el holocausto. Interesante, ese Dios se proveerá, Dios conseguirá. Eso fue antes del sacrificio. Pero en el momento, en el clima del sacrificio, cuando el cuchillo está levantado y Abraham va a sacrificar a su hijo, Abraham oye desde el cielo, Abraham, Abraham. Y él le dice, mira, aquí Señor, aquí estoy. No toques al muchacho, porque ya conozco que me obedeciste, porque no me rehusaste tu hijo, tu único. Y eso es suficiente. Entonces en ese momento abre los ojos a Abraham, voltea a Abraham y ve allí un carnero trabado por los cuernos. Entonces va, toma el carnero y lo sustituye. Y en lugar de su hijo, sacrifica al cordero. ¿Me entiendes? Dice, tomó el carnero, lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En realidad, Dios se había provisto de cordero, pero desde la eternidad, porque la Biblia habla de un pacto desde la eternidad, porque eso dice la Biblia, habla de un pacto perpetuo, un pacto eterno. Abraham voltea y ve, ¿qué cosa ve? El sustituto. Tremendo es lo que pasa siglos después, porque siglos después, en el mismo lugar, en el monte de Moría, allí en el Gólgota, Dios tuvo que ir hasta el final. Y ahí estaba su hijo. Y no hubo sustituto. ¿Por qué? Porque su hijo era el sustituto perfecto. Él sí fue hasta el final. Abraham no tuvo necesidad de ir.
Por eso es hermoso el ejemplo de fe y de obediencia que da Abraham aquí. Cuando uno posea la palabra sí, entonces uno puede comenzar a mirar no solamente la palabra, no solamente los eventos históricos que nos dejan lecciones, sino qué significa esto en el día de hoy, qué significa sustitución a la manera de hoy. Leemos hace algunos días, el mismo día, el presidente norteamericano y líderes mundiales decían, hay que matar a los viejitos para que mejore la economía. Una persona moral podrá decir, es increíble, eso es egoísmo. ¿El dinero y el bienestar es más valioso que la vida? Si uno dice, hago un buceo moral y digo, eso no basta. No basta con quedar diciendo, es egoísmo. Cuando uno recibe a Jesús como su sustituto, entonces es porque uno ha entendido que Él cargó con la culpa de sus pecados. Cuando uno tiene esa experiencia de creer, de confiar que allí en el evento único de la cruz, hace más de 2000 años, el Señor estaba pagando la cuenta de los pecados personales, entonces tú te puedes dar cuenta lo que significa para hoy la sustitución. Cuán lejos de la verdad está hoy el mundo. Para los líderes mundiales, más importante es que los nietos tengan una buena economía con la cual, tengan una vida más cómoda que la vida de los ancianos. Cuando uno piensa en eso, uno dice, caramba, Dios ya lo hizo todo. Y si traigo esta tremenda verdad a mi vida de hoy como persona, y te lo digo a ti también, tú puedes encontrar esta noche en Jesús resucitado tu sustituto personal. Y si tú haces un recuento de tu vida, verás cuán lejos está tu vida de una relación personal con Jesús. Cuán lejos de tu agenda diaria está Jesucristo. Pero eso no cambia la realidad, que Él es el sustituto adecuado, Él es el sustituto perfecto. ¿Te das cuenta? Y si tú tienes por un instante un momento de reflexión, podrás orar diciéndole, Señor, ahora comprendo el significado de la cruz. No es un evento simplemente religioso, no fue un hecho histórico que los romanos crucificaran a Jesús, no. Fue el cumplimiento de la promesa de Dios de darnos un sustituto personal, un salvador personal que pudiera funcionar como sustituto. Quizás si uno ahonda en los detalles que cuentan los evangelios, uno podrá darse cuenta que poco antes de la cruz, Pilato trajo a Barrabás, un asesino sedicioso, ladrón, con todos los defectos, condenado a muerte, y lo puso junto a Jesús y le dijo, ¿a quién le perdono y a quién crucifico? La gente escogió a Barrabás para la vida y a Jesús para la muerte. No importa, Jesús también murió por los barrabases que tenemos metidos nosotros en el corazón. Y si tú eres capaz de decir, Señor, ahora comprendo el significado de la cruz, porque tú allí en esa cruz me sustituiste. Aunque yo no había nacido todavía, tú moriste por mí y yo quiero entregarte mi vida hoy.
solamente transfórmala tú. Gracias, Señor Jesús, por venir a mi corazón. Gracias, Señor. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Y dame esa vida que yo necesito, esa vida nueva, limpia, en concordia, en armonía y en comunión contigo, y una esperanza del cielo, que es el regalo de los regalos. Gracias por tu perdón, Jesús. Gracias. Amén. Pero ¿qué tal? ¿Verdad que muy bueno el tema? Realmente estamos interesados en que tú puedas ir descubriendo poco a poco lo que la palabra de Dios dice en relación a tu vida personal. Por eso es esta serie de temáticas que estamos presentándote hoy también. Queremos decirte que la idea es que nos ayude a reflexionar a cada uno en torno a lo que dice la palabra y cómo se relaciona la misma con nuestras propias experiencias de vida, y que podamos sintonizar ello con la persona de Jesús. En esta semana vamos a estar viendo justamente esta materia. Si tienes algún comentario que hacernos, por favor, alguna inquietud, escríbenos al correo electrónico que aparece en este momento. Si quisieras también comunicarte de manera privada, puedes hacerlo a través de inbox en nuestra cuenta de Facebook, que también aparece en pantalla. Quiero decirte que esta semana que viene, el miércoles 15, estamos empezando un nuevo curso. Se llama Verdades Fundamentales. Está diseñado especialmente para tratar estos temas que giran en torno a lo que se viene conversando en esta Semana Santa. Por eso esperamos que tú nos puedas acompañar. Es en línea, va a ser a través de este mismo canal de YouTube o también en la cuenta de Facebook en simultáneo. Puedes acceder libremente. Si te gustó este tema, también nos placería mucho que tú nos acompañes también el día de mañana, 7 de la noche. Igual, estaremos viendo un segundo tema. Hay que prohibir ese viejo libro. Ese es el tema de mañana. Te esperamos. Dios te bendiga.